vamos a seguir hablando del efecto del coronavirus, del efecto de esta pandemia a nivel internacional. ¿Qué es lo que va a ocurrir a nivel mundial? Vamos a salir un ratito de lo que es no solamente la provincia de Santa Fe, la República Argentina, vamos a tratar de comprender cómo golpea a distintos países con esta realidad del COVID-19. No solamente la situación de la pandemia, sino lo que trae aparejado y otras situaciones que también se pueden llegar a intensificar. Es por eso que lo vamos a sumar, como cada mañana de viernes, a nuestro columnista de Internacionales, quien es Juan Pablo Julier, del Observatorio Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buena mañana de viernes. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, decía, vamos a salir un poco de lo doméstico de la ciudad de Santa Fe, de la provincia, de la Argentina. Vamos a ver cómo esta pandemia del COVID-19 también acentúa algunas problemáticas, como por ejemplo el hambre en África. Así es, y en realidad más importante que el tema, bueno, el tema es muy importante sí, pero en particular lo interesante esta semana es la posición que asume la ONU respecto a la deuda externa de África y las consecuencias que puede llegar a traer en este tema, ya que durante esta semana, en un discurso, el secretario general de Naciones Unidas desaconsejó, entre comillas, por decirlo de alguna manera, continuar con los pagos de deudas si esta cuestión incrementa la problemática del hambre en África, que producto, como vos decís, de la pandemia se está incrementando y mucho. Entonces es todo una bola de nieve donde el servicio de la deuda externa termina siendo un gran problema. Es algo inclusive que creo para nosotros acá en Argentina es muy sencillo de comprender, porque hemos tenido muchas veces problemas con nuestra deuda, pero en África literalmente hay personas que dejan de comer para abonar a estos compromisos, y ahí es cuando surgen problemas para llevar adelante esto. La pregunta es cómo se va a hacer, ¿no? Se está transitando esta pandemia del COVID-19, pero el efecto va a ser de una crisis impresionante y también agudizado ahí en África con esta situación. Sí, en realidad el tema que tenemos ahí es un debate ya de muy largo plazo, que tiene que ver con las deudas soberanas en general. ¿Qué pasa con el incumplimiento? No es lo mismo un Estado que un privado ante el incumplimiento de una deuda, y todo un camino que tiene que ver con lo legal, que tiene que ver con la seguridad jurídica, y donde también se mezcla lo ético, lo moral y lo humano, por llamarlo de alguna manera, donde no hay una posición única respecto a lo que es qué hacer con estos casos. O sea, a qué darle más prioridad, si darle mayor prioridad a lo que es la parte humana, o darle más prioridad a lo que es lo legal o lo jurídico. Y bueno, en ese debate está, creo que Naciones Unidas ha tomado un gran paso, porque que un secretario general hable de tomar alguna medida es bastante importante a nivel internacional, tiene muchísimo peso, y esto obviamente abre nuevamente el debate. Un poco también ya lo habíamos visto nosotros cuando en Argentina presenta Naciones Unidas el caso por el fondo buitre, con que finalmente después se arregló, pero inicialmente también había dado lugar a un debate que venía por el lado de qué pasa con las quiebras de los países, si es aplicable una analogía legal dentro de lo que es concursos y quiebras a un Estado, o si tiene que haber un régimen especial. Todas estas cuestiones que se fueron debatiendo por esos años, estoy hablando de años 2013, 2014, luego se dejan de lado en Naciones Unidas. Había bastante acuerdo en posiciones por ahí de tratar algún tipo de régimen nuevo para esto. Obviamente un gran lobby del poder financiero en contra, porque no se hacen enormes negocios con lo que es la financiación de los países. Y bueno, hoy en día esta cuestión que vuelve a la agenda por una cuestión de necesidad, como muchas otras, por lo que es la pandemia. Sin dudas, ¿no? Lo charlábamos la semana pasada, los efectos que va a tener en la economía a nivel mundial esta pandemia del coronavirus, pero además estas situaciones, ¿no?, que ocurren, que nadie podía prever lo que estamos atravesando a nivel mundial, y cómo complejiza tal vez situaciones como las que está atravesando África en este momento.
Así es, se agrava todo lo que es, de alguna manera he visto a varios especialistas advertir que todas las crisis o pequeñas crisis que había vigentes en el mundo, el coronavirus las está agravando o las está acelerando, de alguna manera está funcionando como un catalizador para que estas cuestiones se compliquen aún más, y África está verdaderamente muy complicada, sobre todo en sus estados más pobres, con respecto a algo tan básico como es alimentar a la población. Claro. Creo que lo hemos hablado acá, nosotros por ahí nos resulta un poco lejano la escasez de alimentos por las características que tiene la Argentina, pero verdaderamente hay estados, no estoy hablando de personas, estados completos a los que les cuesta mucho acceder a un stock de alimentos suficiente como para abastecer a la población. Y bueno, obviamente esto genera toda una serie de consecuencias absolutamente negativas y deshumanizantes que hay que atender y que forman parte de realidades que son muy duras. Uno por ahí en Latinoamérica está acostumbrado a, de alguna manera, ver muchas dificultades económicas en la región y en los países que tienen una suerte de quizás historial de larga data con las crisis económicas, pero no hay que olvidar que América Latina tiene un problema de desigualdad, que no es lo mismo que un problema de pobreza estructural como tiene África, donde realmente no hay recursos. América Latina tiene recursos, pasa los tiene mal distribuidos. África directamente en muchos de sus estados, salvo algunas excepciones, no tiene ningún tipo de riqueza. Claro. Entonces esto también son problemas de la comunidad internacional en el sentido de que qué pasa con un estado cuando se da una gran crisis o cuando se dan situaciones que no se pueden sostener y la gente se va. O sea que esas personas que vos tenés ahí en un momento se van a desplazar. Quizás hoy es más difícil por las características de la pandemia que han cerrado fronteras, pero eventualmente esa gente se va a desplazar y va a ser problema también de otro país. Entonces, actuar inteligentemente también significa ayudar a otros a desarrollarse para evitar un problema mío a futuro. Entonces todas estas cuestiones por ahí se mezclan un poco. Creo que eso es lo que hay detrás del mensaje del secretario general de Naciones Unidas, que ha llamado, ojo, que no es lo mismo a desconocer la deuda, pero sí a reprogramar pagos, claro, a suspenderlo por el momento, a dar plazos de gracia y muchas cuestiones que obviamente los acreedores no tienen en cuenta inicialmente, pero que por ahí es necesario rever en este contexto en el que todo se complica un poco más. Juan Pablo, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Gracias a ustedes. Hasta el viernes.